Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por estar una vez más con este lindo pueblo que ha creído que Jesús es el Cristo. Amén. Y quisiera que abriéramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Desde aquí vamos a estar pidiendo al Señor que nos guíe en todo lo que es su palabra, y me gustaría poder orar al Señor y rogar a Él para que su palabra sea la que prime y reine en nuestras vidas. Padre eterno, en el nombre de Jesús, quien es nuestro Cristo, en esta hora estamos ante ti, rogando tu gracia, rogando tu favor para poder compartir tu palabra, rogando que nos sea revelada más y más tu palabra, tu evangelio, y que mientras exponemos tu evangelio, que Jesús es nuestro Cristo, así, Señor, podamos cobrar la vida que solo tú puedes dar, y también, Señor, podamos mostrar aquella vida que tú das al nosotros creer. Rogamos que mientras expone tu palabra, toda persona que escuche tu evangelio, que tu gracia les alcance y cada uno de ellos pueda tener este favor tuyo, de que se produzca en ellos por medio del Espíritu Santo a la fe, para que puedan entender de que estábamos separados de ti, alejados de la vida tuya, y que solo a través de creer que Jesús es el Cristo podamos encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, te lo pido y te doy gracias. Amén. Bien, vamos a estar estudiando, leyendo, compartiendo el Evangelio de la Biblia a través del libro de los Hechos. Aquí estaremos viendo la obra de Dios, cómo Dios no solamente nos da el Evangelio, sino cómo Dios permite que sus hijos hagan el evangelismo de la Biblia. Y en este caso estaremos viendo cómo el apóstol Pedro es guiado por Dios para salvar a una región. Cuando hacemos el evangelismo, a veces pensamos que el evangelismo simple y llanamente es poder llegar a un territorio y tocar las puertas y compartirle el evangelio a todos, y que si alguno reaccionó o no, no importa. Ya cumplimos, ya hicimos el evangelismo. Pero sinceramente este no es el corazón con que Dios quiere que nosotros hagamos el evangelismo. Cada vez que vemos un movimiento evangelístico, vemos que en el libro de los Hechos hay varios movimientos evangelísticos, como por ejemplo en Jerusalén, el primer movimiento evangelístico, luego en Samaria, y ahora aquí en Cesarea vemos el tercer movimiento evangelístico, aunque hay otros más, como en Antioquía, en Tesalónica, en Macedonia y en Roma. Estos son los diferentes movimientos evangelísticos que se narran en el libro de los Hechos. Pero específicamente aquí vemos cómo ocurre, y es una guianza precisa, clara y directa a través del Espíritu Santo, rompiendo una cantidad de estructuras humanas que impedían que se pudiera hacer este evangelismo. Leemos Hechos capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Vamos a leer solo este pasaje de la Escritura y de ahí continuaremos para ver si Dios nos permite poder leerlo todos los pasajes que tenemos que leer. Y esta Cesarea es la Cesarea de Palestina, para un poquito como que acomodarnos a la historia, y estaba localizada en la costa del Mediterráneo, 51 kilómetros del norte de Jope. Bien, esta era una de las más grandes e importantes ciudades portuarias del Mediterráneo en Palestina. Sirvió de capital en la provincia romana de Judea, o sea, Jerusalén, y será predicado el evangelio ¿dónde? En Jerusalén y después en Judea. Pero si no nos percatamos que Cesarea de Palestina pertenece a Judea, perdemos el rumbo. Y verdaderamente el Espíritu Santo está cumpliendo aquello que fue dicho por el propio Jesús, que iba a ser predicado el evangelio en Jerusalén, en Judea
en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí vemos que después del movimiento evangelístico que ocurre en Jerusalén, viene el Espíritu Santo llevando a sus discípulos hasta esta ciudad de Judea que se llama Cesarea. Este hombre que habla aquí en Hechos capítulo 1, 10:1, que se llama Cornelio, era un oficial romano y tenía el título de centurión. ¿Qué quiere decir centurión? Viene siendo una persona que tenía un mando sobre 100 soldados. Y la conversión de este hombre, Dios fijó la vista en este hombre buscando ¿a quién? A un digno. Aquí entramos en lo que es el evangelismo. Cuando yo voy a hacer el evangelismo, voy buscando ¿a qué? A un digno. Bien, un punto. El evangelio es la respuesta de Dios al hombre de que está separado de Dios, esclavo de Satanás y esclavo del pecado. Y el evangelismo es comunicar, es la respuesta de Dios al hombre que está separado de Dios, esclavo del pecado y esclavo de Satanás. Ahora el Señor, queriendo salvar a Judea y a estas regiones, se fija en un hombre, encuentra a un hombre que tiene un corazón listo y preparado para poder salvar esta ciudad. A veces pensamos que tienen que reaccionar 50 personas, pero si nosotros nos fijáramos y trabajáramos al mismo ritmo que está trabajando Dios, si trabajáramos con las personas con las que Dios está trabajando, si fuéramos al lugar donde Dios quiere que nosotros debemos de ir, veríamos cómo el evangelismo avanza, como avanzó en el libro de los Hechos. Vemos cómo de manera directa Dios tenía un corazón en el cual estaba trabajando. Y el corazón estaba en el cuerpo de un hombre llamado Cornelio. En Hechos capítulo 2, 10, versículo 2, hay algunas características de este hombre. Este hombre, dice en Hechos capítulo 10, 2, era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero el verso 3 dice: este vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio, lo llamó por su nombre. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a hombre a Jope, note lo siguiente, y haz venir, no a cualquiera, haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Yo pregunto, ¿y por qué no podía ir otra persona y tenía que ser Pedro? ¿Por qué el Espíritu guió a que fuese Pedro? ¿Qué había de especial en Pedro? ¿Qué habilidad, qué característica, qué sabiduría, qué cualidades tenía Pedro? No, aquí no aparece ninguna. Solo una cosa muy importante, que sigue leyendo en el verso Hechos 10:6, dice: posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Note lo que va a hacer Pedro. Él te dirá, o sea, él no va a hacer nada. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Aquí el Señor puede, fíjese, aquí hay un principio muy importante. Dios no nos va a entregar los corazones listos para salvar una región si nosotros no estamos listos, preparados y con el Evangelio. Podemos recorrer toda una región, podemos tocar puerta por puerta, casa por casa, pero si nosotros, lo que estamos haciendo el evangelismo, no tenemos una idea clara, primero, de por qué tenemos que hacer el evangelismo y cómo se hace el evangelismo de manera correcta, imposible. Porque los que Dios tiene preparado solo reaccionan ante el evangelio. Entonces tenía que ser una persona que tuviera el mensaje del evangelio claro
Pero notamos algo interesante. Fíjense bien, Pedro tiene el mensaje del evangelio claro, y antes de Pedro ir a hacer el evangelismo, el Señor tiene que tratar con él. Por eso estoy hablando de este punto. El verso 7: ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, o sea, Dios haciendo la obra ¿de qué? Del evangelismo. Preparó el corazón de Cornelio, y ahora tiene que preparar ¿qué cosa? Al corazón ¿de quién? De su discípulo. Porque aunque tenía el evangelio, tenía una cantidad de tradiciones y conceptos propios que estorbaría en su obra. Y esto hoy está acabando con la evangelización mundial. Esto hoy está destruyendo miles de obras que Dios quiere hacer. Gente que tiene el evangelio, pero tiene su cabeza y su pensamiento lleno de conceptos, de ideas, de tradiciones que le estorban para salvar al mundo. Le importa más lo que ellos crean, lo que ellos piensan, lo que tengan como criterio, que la salvación de la gente. Por eso usted ve que hacen un grupito y se dividen y se separan y no se pueden unir porque cada uno tiene un concepto diferente. El evangelio no está por encima de su concepto, de sus tradiciones y de su principio. Dicen conocer a Dios, dicen amar a Dios, pero el evangelio no es lo primero, sino lo que ellos piensan, lo que ellos creen. Su formación es primero que el evangelio. Y así estaba el apóstol Pedro, lleno del evangelio, lleno del Espíritu Santo, con una palabra precisa, pero con unas tradiciones y conceptos que lo tenían hecho un gran hombre religioso e impedido para hacer la evangelización mundial. Solo se había reducido a un grupo de personas que a él le parecía que eran los únicos que podían y merecían la salvación. Él no había entendido lo que dijeron los ángeles cuando anunciaron el evangelio. He aquí os doy nueva de gran gozo, que es para todo el pueblo. Pero en su cabeza no era para todos. Estos no lo merecen. Yo no puedo estar al lado de estas personas. Verso Hechos 19. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Era un hombre de oración. Tenía el evangelio y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, Dios empezó a tratar. ¿Con qué? ¿A través de qué? A través del hambre. Dios usa cualquier método, cualquier forma para tratar con nuestra vida. ¿Tiene hambre? Sí. Ahora te voy a mostrar algo. Venga, a través de esta necesidad física te voy a mostrar una verdad espiritual. Y aquí dice: y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. Dios le estaba sirviendo una mesa en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Aquí, con esta visión, Dios destruye los conceptos humanos que Pedro tenía. Dios comienza a trabajar con aquel que tenía la revelación, porque a veces pensamos: ya yo he creído que Jesús es el Cristo, ya yo estoy haciendo la evangelización mundial. Sí, es cierto, pero todavía nos quedan cosas que necesitan ser sustituidas por el evangelio y por el propósito y por el corazón de Dios. Ideas preconcebidas, plataformas en las cuales hemos vivido toda nuestra vida, o no se dan cuenta que sí, yo creo que Jesús es el Cristo, pero no lo escucha constantemente. Yo creo que Jesús es el Cristo, pero, o sea, el evangelio es el evangelio, Jesús
a los de los Gálatas. Ahora Pedro está experimentando eso. Según la ley judía, ciertos alimentos estaban prohibidos. Esto está en Levítico capítulo 11. Acá aparece la lista de todos estos alimentos que, según la ley, ya no se debían, un judío no debía de comer. Estas leyes hacían difíciles que los judíos y gentiles, número uno, comieran juntos. Y puesto que era así, esto existía una gran contaminación. Los gentiles se le veían a menudo como personas inmundas. La visión de Pedro significa que no debía ver a los gentiles como inferiores a quienes Dios no iba a redimir, sino que ahora el Señor quería mostrarle a Pedro que a través de esta visión, que el evangelio debía de alcanzar a todo el mundo, a toda raza, a toda lengua, toda tribu, y que este concepto que él tenía cuando estaba en la ley y el evangelio no lo había sido revelado, tenía que ser quitado. Igual que aquellos que se circuncidaban y creían que en la circuncisión estaba la vida. Ahora el Señor está diciéndole, no es la circuncisión, es en la cruz y en la resurrección. Ahora no es importante la circuncisión de una parte del cuerpo, sino que lo que tiene que ser circuncidado es el corazón. Y esto ocurre a través de la fe, de creer que Jesús es el Cristo. Hay tradiciones que traemos. En Hechos capítulo 15, un gran conflicto que surgió el primer concilio para que los apóstoles de la iglesia, los ancianos, se sentaran a analizar una circunstancia que surgió. ¿Por qué? Si ustedes después lo leen, y cuando lleguen allí, como estamos estudiando Hechos capítulo 15, se va a percatar. Dice que los fariseos que habían creído, ¿qué pasó? Creyeron y en vez de ser hijos de Dios siguieron siendo como fariseos. ¿De qué les sirvió el evangelio? De nada, solo de información, pero no rompió su concepto y sus posiciones teológicas, doctrinales. El evangelio no rompió lo que tenían supuestamente como estilo de vida, no rompió toda la estructura que ellos tenían. Siguieron siendo los mismos fariseos, por eso seguían con su confianza puesta en Moisés y decían que si no se circuncidaban no podían ser salvos. O sea, la cruz y la resurrección no había sido suficiente. Pedro no era tan diferente de ellos. Pedro estaba diciendo no, un momento. Y en el capítulo 11 dice que 3 veces Dios le da el lienzo 3 veces. Y las 3 veces le dice, ¿qué? No. ¿Te imaginas diciéndole tú a Dios no? ¿Cuántas veces sucede eso en nuestras vidas diarias? De lo que tenemos el evangelio. Y Dios queriendo romper estructura en nosotros. Y nosotros, no, Señor, no, tú me perdonas, pero no, eso no. Así sucede. Y yo pregunto, ¿y acaso el evangelio, que es el poder de Dios para salvarme, no puede romper ese concepto en mí? ¿Acaso yo no me voy a doblegar ante la revelación del Cristo y ante entender que todo fue consumado, que ya todo fue hecho, que fui perfeccionado en Él? ¿Acaso ahora hay algo más importante que el evangelio en mi vida? ¿Hay algo más importante que hacer la evangelización? Por eso usted ve que la gente en las congregaciones se paran, se pelean, porque el evangelio no es más importante, sino el egoísmo, el ego, la prepotencia, lo que cree, sus propias metas y sus propios propósitos son más importantes que el evangelio. Por eso le es difícil obedecer. Por eso Pedro no podía obedecer. ¿Por qué? Porque estaba aferrado ¿a qué? A su concepto. Le es imposible obedecer a la fe, porque el concepto que tiene es más grande que el evangelio. Todo esto se está mostrando aquí. Es algo
importante. Notemos lo siguiente. Antes de tener esta visión, Pedro pensaba que un oficial romano y gentil, de hecho, no podía ni merecía aceptar a Cristo, sino que la salvación solo era para los judíos. Recuerde, escuche bien, que cuando ellos son enviados, tanto los 12 como los 70, la comisión de ellos, ¿cuál es? Por camino de gentil, no entre, sino solamente ve dónde, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es el evangelismo del libro de los evangelios. Cuando ya Jesús es muerto y resucita, y antes de ascender, ya Él no dice lo mismo, la comisión cambia. ¿Y qué le dice? Y a todo el mundo. Ya no le estaba diciendo no entres a camino de gentil. Ya no le estaba diciendo solo es para los judíos. No. Ya la obra de la cruz y la resurrección se había ejecutado y ya la salvación y el camino hacia Dios estaba abierto para todo aquel que creyera que Él es de Cristo. El mensaje aquí ahora es diferente, pero Pedro se queda con ¿qué? Con el envío de solo por el camino de gentil no vaya, sino solo los judíos. Si se da cuenta, cuando sale la persecución, cuando viene la persecución, los que salen de Jerusalén no le predicaban ¿a qué? A ningún gentil, solo le hablaban ¿a quién? A los judíos. No habían entendido el plan de evangelización mundial para que el Señor regresara en sus días. Ellos se limitaron por su concepto religioso y por sus tradiciones, conforme a lo que habían guardado toda su vida, a un grupo de personas, solamente a eso. Y eso estorbó que el Señor regresara en sus días. Eso no permitió que ellos cumplieran con la evangelización mundial. Y ahora el Señor comienza a derribar todos estos argumentos. ¿En qué? En lo que estaban haciendo la evangelización mundial. Y estoy hablando bien claro para que todo aquel que está escuchando el evangelio y todo aquel que forma parte de la evangelización mundial entienda que tiene que ceder ante el evangelio. Su vida tiene que caer ante el evangelio. Sus costumbres, sus conceptos tienen que caer delante del evangelio para que pueda hacer la evangelización mundial. Si no, solo se va a limitar a sí mismo. Por eso lo vamos dando vuelta el día entero entre las tres casitas de paz que tienen. Y no se hace la evangelización mundial. Las personas no creen. ¿Por qué? Porque el concepto que tengo me tiene atado. No me deja salir, no me deja cumplir, no me deja obedecer. El hecho de ir a todo el mundo no me permite eso. Es que mi concepto no me deja ver más allá de lo que está delante de mí. Es que esto me hace tener una meta y un propósito equivocado. Y créanme que el corazón de esta persona no está ligado totalmente al retorno del Señor. La revelación del evangelio puede ser total o puede ser parcial, de manera completa. Por ejemplo, el caso de Pedro, a mí me encanta estudiar la personalidad de Pedro. Tal vez yo me parezca un poco a él. No sea tal vez como Pablo. Porque fíjese Pedro, note lo siguiente. Mateo capítulo 16. ¿Qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? Dicen Jeremías. Bien, lo sabemos. Bien, ¿qué dicen ustedes de mí? Oh, no se lo sabía nadie. El Padre le revela a Pedro, tú eres el Cristo. Escucha lo siguiente. Ya no es que lo aprendió, no es una suposición, es que el propio Jesús dice, esto no te lo pudo revelar ni carne ni sangre, sino que el Padre que está en los cielos. De hecho está diciendo que la revelación que está teniendo el apóstol, la revelación que está teniendo el apóstol, el Padre se la está dando. Pero ahora note lo siguiente,
Una cosa es que se me revele que Jesús es el Cristo, y otra cosa es que yo pueda creer y ver la obra de Cristo en mi vida y el propósito eterno con el que Dios me reveló que Jesús es el Cristo. Son dos cosas muy diferentes. Lo vemos donde, ahí en el propio capítulo, en el versículo 20-21, Jesús le dice, a partir de entonces comenzó a decirle, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, padezca, sea apedreado por los gentiles, sea entregado a los escribas, sacerdotes, y sea muerto, y al tercer día resucite. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Voy a cumplir con la obra de Cristo. Voy en la cruz, voy a derrotar a Satanás. Allí, a través de la cruz, voy a resolver el problema del pecado. Y a través de la cruz, voy a abrir el camino para que el hombre se encuentre con el Padre. Y voy a resucitar y voy a vencer la muerte. Todo eso estaba diciendo Jesús a Pedro, al que se le acababa de revelar que era el Cristo. ¿Y qué le dice a Pedro? No, Señor, no haga eso. O sea, no cumpla con la obra del Cristo. No haga tal cosa. Pero no se le acababa de decir que era el Cristo. Y el Cristo tenía que hacer esto conforme a las Escrituras. Sin embargo, hasta ahí quedó. ¿Hasta dónde quedó? Jesús es el Cristo. Rey, sacerdote y profeta. Hasta ahí. Y lo demás. Y todo lo demás que hay ahí en la cruz y en la resurrección. Y toda la obra del Cristo. ¿Dónde está? Él no la pudo ver. Ahora Pedro está haciendo la evangelización, recibió al Espíritu Santo, da su primer sermón, comienza a mostrar y comienza un movimiento evangelístico por esta obra de Dios. Y Dios le dice, no es solamente en Jerusalén, no es solamente en Judea, ahora es en todo el mundo y para todas las personas. Y el mismo aquel dice lo mismo, no, Señor, para todo el mundo no. ¿Cómo que para todo el mundo no? Para todo el mundo no. Y esto decía que Pedro no había creído. Sí, había creído. ¿No tenía el evangelio? Sí, tenía el evangelio. Pero este evangelio que él tenía que romper su vida. Tenía que destruir sus conceptos. Tenía que hacer pedazos su ego, su orgullo, que todavía estaba ahí. Sus temores. Entonces una cosa es que yo haya creído que Jesús es el Cristo y se me haya revelado, y otra cosa que este evangelio sea mi evangelio y haya aplastado mi vida. Son dos cosas muy diferentes. Y ahora aquí, a través de este proceso, el Señor se le está revelando ¿qué cosa? Otra parte de la revelación, otra parte de este proceso de la obra de Dios. Ahora el propio Espíritu Santo le está diciendo a Pedro, aquí ven, te voy a enseñar que no es así. No le estaba diciendo, perdiste el evangelio, eres un hijo del diablo. No. Esa no es la manera. El Señor aquí trata con Pedro. Vemos toda esta obra. Veamos Hechos capítulo 10, verso 13. Seguimos. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, léalo conmigo, Señor, no. Se ríe, porque ninguna cosa como inmunda he comido jamás. Yo soy santo, yo no me contamino, yo soy más santo que tú. ¿Cómo tú me vas a mandar a mí que dijiste tu palabra? Pero ¿cómo? Fajándose. Con el que hizo la salvación, con el que ideó la salvación, fajándose con el que le dio la ley, con el que te dijo no comas. Ahora este mismo te está diciendo come. No, yo no voy a comer. Verso 15. Volvió la voz a él la segunda vez y le dice, mira amigo, lo que Dios limpió, o sea, ya está limpio. No, pero eso tiene 4 pezuñas. Ya, no importa que tenga 4 pezuñas, ya está limpio. Estoy trabajando, lo limpié, lo purifiqué. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común.
hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Y aquel lienzo volvió y se recogió en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, con una confusión, esto será de Dios, será del diablo, ¿qué será esto? No entiendo, ¿qué me estará pasando aquí? ¿Cómo Dios no se contradice? Dios no dice una cosa y después dice otra. Usted puede imaginarse todo esto, ¿no? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba, estaba pidiendo, Señor, ¿qué significa la visión que había visto? He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, muchacho, oye, he aquí 3 hombres que buscan. Levántate, sacude el polvo de tu pie, levántate, pues, y desciende. ¿Y qué le dice? ¿No qué? No dudes. Asegúrate de ir. No dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, hermano, aquí no está el propio Espíritu Santo destruyendo un concepto que hasta ayer para mí estaba mal. Y ahora el Espíritu Santo está rompiendo todo eso, porque ningún concepto, nada es más importante que la salvación. Por eso fue que Jesús, el Cristo, tuvo que venir y morir en la cruz. Se hizo él mismo, rompió sus esquemas, vino y se humilló hasta lo sumo. Número 1, haciéndose hombre. Número 2, como hombre, murió en la cruz como un hombre maldito. ¿Rompió los esquemas o no? ¿Se humilló hasta lo sumo, sí o no? Pero nosotros somos tan santos, tan puros, tan buenos, que cuidado, hay cosas que no podemos hacer porque eso Dios nos la agrada. No, cuidado con eso, hermano. Yo no. Espíritus flauticos. ¿Qué te importa más el concepto que tú tienes? Obedecer el evangelio. Por eso Pablo decía, yo me hago a gentil, yo no soy gentil, pero estoy ahí con ellos porque quiero salvarlos. Y voy a un judío y no me preocupa si son judíos o no, yo lo que quiero es que se salven. Y voy al griego, sea gentil, sea judío. Yo no participo en sus malas acciones, pero no me preocupa nada. Yo lo soporto todo lo soporto por amor a los escogidos, para que alguno sea salvo. Qué cosa que este corazón rompe todo. O sea, ayer a Pablo hacía cosas que no le gustaban. Iba a lugares que no quería ir. Estaba con gente que no quería estar. Soportaba lo que no quería soportar. Pero lo hacía por una razón. Por obediencia a la fe. Hay que evangelizar a ¿qué? A todos. ¿Usted cree que si ahora yo le digo a aquel que está allá, no, usted es un hijo de Dios, después puedo ir a hablarle el evangelio a esa persona? No puedo. Y si yo me pongo a criticar a todo el mundo, todas las cosas que hacen, después yo puedo pararme ante ellos a hablar del evangelio. No, me lo eché de enemigos. Son mis enemigos, ya no quieren saber de mí. ¿De qué le voy a hablar? Hoy tristemente usted ve las redes de lo que hacen la evangelización mundial, criticando todo, llamando a los del diablo a todo el mundo y después diciendo ven que te voy a hablar del evangelio. Pero si tú me acabas de decir que yo soy del diablo, me acabas de decir que estoy mal, ¿de qué me vas a hablar? Entonces tenemos que dejar esas niñerías, esas ñoñerías, esa infantilería de niños y poner nuestra mirada y ver lo que Dios quiere hacer para nosotros poder cumplir con la evangelización y que venga el Señor de una vez. Porque si seguimos nosotros con todas esas trabas que nosotros mismos ponemos, hermano, no vamos a evangelizar el mundo nunca. Jamás va a ocurrir. Es curioso. Sigamos leyendo.
Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres con un espíritu de sospecha. Esto lo estoy diciendo yo. Como decía Pablo, digo yo, no el Señor. Que fueron enviados por Cornelio y les dijo: he aquí, yo soy el que busca. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? O sea, él tenía que preguntar eso. No. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Oye, levántate y no duden en ir con ellos. Pero, ¿por qué me buscan? A ver, explíquenme. Todavía toda esta lucha humana estaba ahí. Entonces ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo. ¿Qué? ¿Romano? ¿Centurión? Sí. Este es varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir acá a su casa para oír tus palabras. Era todo lo que tenía que hacer. Entonces, haciéndoles entrar, es que me van a oír, ¿no? Yo soy el que voy a predicar, ¿no? Si yo voy a predicar, sí voy, pero yo no voy a este lugar a escuchar otra cosa que no sea el evangelio. Yo no voy a tolerar otro evangelio. Si yo voy a predicar, sí. Pero si no, a escuchar, a tolerar otra cosa que no sea el evangelio, no, eso no. Cuidado con esto, es maldición. Entonces, como Pedro escuchó que él era el predicador, que él era el tipo, muy bien, por favor, pasen. Por favor, pasen. Los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, donde Pedro estaba, ¿qué había? Una congregación. Ya había sucedido un movimiento evangelístico y Pedro estaba confirmando a estos discípulos, y parte de estos discípulos se mueven con él. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a qué. Esta es la reacción del digno. Mírenlo aquí. Esta es la reacción del digno de la casa de paz. ¿Qué hizo aquel digno? Él había convocado ¿qué? A sus parientes y amigos más íntimos. Es un digno. Estoy con un digno 6 meses. Y el digno solito. Y el digno no trae a nadie, no busca a nadie, no se hace un movimiento evangelístico. Estoy como un digno. Cuando alguien cree el evangelio, hermano, automáticamente, ¿qué pasó con usted cuando creyó el evangelio? Todo el que estaba a su alrededor: ven, escucha, ven. Por eso, si se da cuenta, sigue la frecuencia. Mire a Lidia. ¿Qué hizo Lidia? Él lo llevó para su casa con sus hijos. ¿Qué hizo el carcelero de Filipo? Lo llevó para su casa con sus hijos. O sea, se da cuenta que el digno forma alrededor de él un movimiento evangelístico. Este es el digno. No sea que usted esté perdiendo el tiempo con alguien que parezca y no sea nada. 6 meses desgastando, haciéndolo todo. Parece, pero no es. Oiga. Al otro día entraron a Cesarea con todos sus parientes. Verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle. Y fíjese la costumbre de qué. De un gentil acostumbrado a adorar, su reverencia y respeto. Cornelio, este es el hombre de Dios, es como si fuera Dios mismo. Acostumbrado al paganismo. Se postró a sus pies. ¿Y qué hizo? Y le adoró. Pedro dijo: ey, un momento, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Vemos aquí un corazón que comienza a rendirse al servicio y cómo decide no recibir ni alabanzas humanas, ni reconocimiento, ni nada. Aquí Pedro comienza a mostrar esto y comienza una obra linda. Mire, el verso 26.
acto de adoración, aquí del verso 20 que estamos hablando, pudo haber sido causado ¿de qué? De arrogancia. Pedro podía decir, oh sí, tiene que hacerlo, inmundo, tiene que aquí de estar delante del Hijo de Dios. Él no hizo esto. Después de todo, el centurión romano, cuando se inclinó ante Pedro, Pedro no le puso atención a esto. No obstante, Pedro condujo a Cornelio ¿a qué? Al Cristo. Cuando nos elogian pastores y hermanos que estamos aquí y personas nos honran y nos respetan, debemos recordar que somos seres mortales, que lo que debíamos de hacer malamente eso hicimos, y debemos de aprovechar esa oportunidad para glorificar el nombre del Señor y llevar a esta persona que directamente ¿a dónde? Al Evangelio. En el verso 27 dice así la Escritura: y hablando con él, entró y halló a muchos que había reunido. Y les dijo: vosotros sabéis, fíjese la primera palabra que les dice: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón justo. La primera palabra, lo de la abundancia del corazón. Ahora él tenía que contarlo. El proceso ustedes saben lo difícil que es para mí estar aquí. Le estaba diciendo en otras palabras: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero, en contra de mi voluntad, pero, aunque yo no quiero estar aquí, yo no quiero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Pero Pedro, ¿a qué tú vas a ir si no a predicar el Evangelio? Todavía estaba Pedro ahí con la gente. Esta es nuestra humanidad, hermano. Así somos, de tercos, de cabezones. Cuando realmente no queremos justificar por aquí, queremos justificar por allá. Todo, díganme lo que quieren. A ver, ¿qué quieren? Yo les pregunté que me voy ya. Él estaba en un lugar incómodo. Mire para acá ahora. Mire qué dulzura de alguien que no tiene a Dios. Ve la dureza de Pedro. Ahora viene alguien que no tiene a Dios. Mire lo que dice. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Y tú ayunas? Sí, yo ayuno, mío. Y a la hora novena mientras oraba. ¿Y tú oras? Sí, yo oro. Y oraba en mi casa. Y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y tuve los ángeles. Sí. Y dijo Cornelio, ¿y te habló? Sí, me habló. ¿Y qué te dijo? Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordada delante de Dios. ¿Por qué? Pregúntese ahora. ¿Por qué si sus oraciones habían sido oídas? ¿Por qué si sus limosnas habían sido aceptadas? Pedro tenía que venir. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora mismo. Fíjense. Porque esta es la respuesta de cierta característica que muchas personas tienen y creen que por tener esta característica lo tienen todo. Seguimos leyendo, no nos apuremos. Envía pues a Jope a venir a Simón Pedro, que tiene por sobrenombre Pedro, escuche bien, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has ¿qué cosa? Tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí, escuchen,
en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Se le acabó la hoja de Pedro. Se le acabó. Note que esta persona, que supuestamente era un inmundo, alguien con quien Pedro no quería tratar, ¿cuál corazón tan dócil tenía para amar y adorar a Dios? Por eso en Hechos capítulo 11, del verso 14 al 17, se explica un poquito mejor. Note lo que dice Hechos capítulo 11, del 14 al 17, narrando este mismo pedacito. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y tu casa. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba diciendo el mensajero? Tú haces oración, tú das limosna, tú oras, tú me estás mirando, pero tú no eres salvo. Y para ser salvo necesitas escuchar la palabra que te va a decir quién. Pedro. ¿Cómo? ¿Y son tan importantes las palabras de Pedro? No son importantes las palabras de Pedro. Lo que es importante es el evangelio que Pedro tiene. Entonces Pedro tenía que asegurarse de decir las palabras que iban a salvar a quién, a este hombre. ¿Se da cuenta por qué es tan importante definir el evangelio en mí? Porque las palabras que yo voy a decir, que son el evangelio, es donde aquellas personas que están listas por Dios van a reaccionar. Pero si yo, esta persona está lista, estoy aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios tiene para decirme, y me pongo a hablar sandeces ahora, a criticar, a murmurar, a hablar tonteras y usar la palabra torcida para hacer como pullitas y con... Lo menos que hago es centrarme en la cruz y en la resurrección y presentar el evangelio de manera adecuada. Esta persona, aunque Dios trató con ella a ese mensaje, no reacciona. Solo los que están preparados por Dios reaccionan al evangelio. Sigamos leyendo el verso 15. Y cuando comencé a hablar, dijo Pedro, hablando, narrando la historia, ¿qué sucedió? Cuando Pedro habló, ay Dios santo, mire hermano, cuando usted y yo hablamos exactamente el evangelio, podemos decirlo de una manera humana, el evangelio es la materia prima que el Espíritu Santo usa para poder tratar al ser humano. Deje de hablar tonteras por las redes, deje de criticar, deje de señalar errores y solo hable el evangelio. Pare con eso no salva a nadie, no ayuda a nadie. ¿De qué te sirve eso? Este hombre lo que necesitaba que era el evangelio, y el Espíritu Santo que necesitaba que Pedro hablara el evangelio. Era todo lo que se necesitaba. Suficiente para poder salvar a esta gente que estaban ahí, y a partir de ellos surgiera un evangelismo y se salvara esta región. Entonces, el verso 16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: ciertamente bautizo con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y dice aquí, oye, miren para acá, verso 17. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesús Cristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Ay Dios. Si el hermano tiene el mismo don que es el Espíritu Santo, hermano, ¿quién soy yo ahora? Si el propio Dios, por haber oído la persona y haber creído el evangelio, la persona fue sellada con el Espíritu Santo, y esta persona recibe el testimonio del Espíritu que ha nacido de Dios, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Un perro muerto para estar metiéndome en la vida de la gente. Está diciendo aquí Pedro, ¿quién somos nosotros?
nosotros también hoy para esparcir el Evangelio fuera el conflicto entre creyentes y el conflicto racial y el conflicto interno que el hombre tiene. La mayoría de los nuevos creyentes eran judíos y para ellos era un escándalo el solo pensar en asociarse a los gentiles. Esto iba a ser un bochorno, una vergüenza. Pero Dios ordenó a Pedro que anunciara el Evangelio a un romano. ¿Y qué hizo Pedro? Pedro obedeció, echando a un lado su linaje, sentimiento, todo lo que era personal. Pedro lo botó a un lado. Llegó al punto en que se dio, se entregó. Pero ¿qué hizo Dios? Dios ratifica que las buenas nuevas de Cristo son para todos. Y entonces nosotros, hoy la iglesia, no debe permitir que ninguna barrera, ni lingüística, ni cultural, ni de prejuicio, ni geográfica, ni de nivel económico, ni de nivel educativo, se interponga en la extensión del Evangelio y el cumplimiento del pacto del retorno. En cada nación hay corazones abiertos. Donde menos nos imaginemos, hay un corazón abierto a Dios, listo para recibir el Evangelio. Alguien tiene que anunciarlo, pero mi prejuicio no me deja llegar ahí. Mi concepto humano no me deja llegar ahí. Entonces, ¿quién es el que está impidiendo la evangelización mundial? Satanás se va al entendimiento de los incrédulos, pero yo estoy haciendo posible que mis pies y mi boca no vayan. Después que yo le anuncie el Evangelio, la obra de creer es algo divino, pero me toca a mí obedecer esa parte, rompiendo toda estructura humana. Yo quiero decirte que la intención de buscar a Dios no es suficiente. La gente debe de tener un encuentro con Él. ¿Y cómo la gente se va a encontrar con Él? Si no escucha el Evangelio. Romanos capítulo 10, el verso 8 en adelante lo dice así. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queremos que las personas tengan fe. ¿Qué debe de pasar? Deben de oír. Simplemente deben de oír. Creo que se me terminó el tiempo. ¿Me regala cuánto? 5 minutos más. Muy bien. Cornelio tenía todas estas características muy buenas, muy importantes, pero nada de esto hacía que Cornelio pudiera ser salvo o pudiera creer. Era necesario que Cornelio pudiera escuchar el Evangelio. Era imprescindible que esto ocurriera. Aquí vemos cómo el Espíritu Santo acaba de dar otro paso en lo que es la evangelización. ¿Cómo podemos llevar el Evangelio a todo el mundo? Cornelio simplemente era un ejemplo de la disposición de un hombre dispuesto a amar a Dios, pero no sabía cómo encontrarlos. Yo le voy a hacer una pregunta: ¿acaso usted cree que esas personas que han dedicado 20 años, 30 años, 50 años en una iglesia, usted no cree que esa gente quiere amar a Dios y quieren conocer a Dios? ¿Usted cree que están ahí porque les gusta estar ahí? Han dejado de beber, han dejado de hacer tantas cosas. Quieren acercarse a Dios, pero no saben cómo.
Dios, hijo del diablo. ¡Hey! ¡Fuera! Con cual Cornelio temían a Dios en sus corazones, se guardaban para Dios. Solo necesitan que aquellos que tenemos el Evangelio rompamos toda estructura humana, quebremos todo nuestro concepto, nos llenemos de ese amor que hizo que Dios enviara a su Hijo al mundo para que todo aquel que en Él creyere sea salvo, nos llene de ese amor y ese amor sea más grande que nuestras tradiciones, nuestro concepto, que ese amor nos ayude a soportar aquellas cosas que normalmente no podemos soportar. Que ese amor me haga ver a la gente como Dios estaba viendo a Cornelio. Necesita la salvación. Ora, ayuda, da ofrenda, hace todo bien, pero no es salvo. Necesito que alguien le hable. Bueno, entonces nosotros somos tan santos, somos tan puros, tenemos una verdad tan grande que no podemos llegar ahí. Y cuando llegamos a donde ellos están, llegamos a ofenderles. No nos concentramos que ellos no necesitan que los ofendamos. Ellos no, eso no lo va a salvar. ¿Qué necesitan ellos? El Evangelio. Entonces yo tengo que entender eso. Si yo quiero que el Señor regrese en mis días, yo tengo que morir a toda esa carnalidad, a toda esa humanidad, a todo ese prejuicio. Porque de lo contrario, sucede que si el grano de trigo que cae a tierra no muere, se queda solo. Por eso tú ves a esas personas por ahí predicando que Jesús es el Cristo y ustedes hablan. Nadie lo quiere oír, nadie se quiere reunir con ellos. Del Evangelio. Y si usted sufre, que sea por dar el Evangelio. Si usted padece, que sea por dar el Evangelio. Pero no por ofensivo, no por grosero. No por eso. Quiero terminar. El mensaje que Pedro dio, mire el Evangelio. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué pasó aquí? Sus ojos fueron abiertos. Hasta ese momento él no entendía, tenía el Evangelio, quería ser de evangelización mundial, pero tenía un concepto que fue quitado, fue cambiado. En el verso 34, en el verso 35 dice: sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y comienza en el verso 36 diciendo: Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesús Cristo. A este es el Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Y comienza diciendo aquí: Dios, ¿qué hizo? Unió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús. Aquí comienza a decir, aquí comienza a mostrar que Isaías 61 se está cumpliendo. Y como este anduvo haciendo bien, ¿y qué más? Sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, mostrándose como el verdadero rey que destruía la obra de Satanás. Y nosotros como testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron. ¿Hablando de qué? Comienza a entrar ¿qué? En la cruz, colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirían ¿qué cosa? Perdón de pecados. Aquí muestra cómo el sacerdocio de Jesús hace que las personas reciban su perdón, y cómo también se abre el camino para que el hombre, a través de la fe en Jesús, quien es el Cristo, el ungido de Dios, sea salvo. Y mientras Pedro declaraba este evangelio,
de la cruz, la resurrección, el reinado, el sacerdocio y el ministerio profético, mire lo que ocurrió. Mientras él aún hablaba, Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Qué maravilloso que mientras nosotros demos el Evangelio, el Espíritu Santo convenza al hombre de justicia, juicio y de pecado. Y el Espíritu Santo le dé gracia para que crea. Y el Espíritu Santo le dé la fe para que crea. Y el Espíritu Santo entre en el corazón de estar escuchando el Evangelio, porque haya dado gracia. Pero antes de que ocurriera eso, hubo un proceso en la vida de el que iba a recibir el Evangelio y el que iba a impartir el Evangelio. Dios lo bendiga, y lo bendigo en el nombre de Jesús, quien es el Cristo, para que no resistamos la gracia de Dios y podamos hacer el evangelismo y podamos cumplir con la evangelización mundial y veamos el retorno del Señor en nuestros días. Dios le bendiga. Por favor, permítanme orar. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, porque cual Pedro muchas veces resistimos la voz y la obra tuya en nuestra vida, en nuestro corazón, por todos nuestros conceptos humanos y tradiciones. Yo te ruego que en el nombre de Jesús, que es el Cristo, así como trataste con Pedro y trataste con Cornelio, y preparaste el camino para que se escuchara el Evangelio, y preparaste al predicador para que diera el Evangelio, así obra, Señor, en mi vida y en la vida de cada uno de tus discípulos. En el nombre de Jesús, quien es el Cristo, yo te lo pido y te doy gracias. Amén.